Vamos a tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor esta mañana y lo estamos haciendo pues enfocados en el tiempo que estamos viviendo, y yo creo que es que el enemigo es astuto y siempre quiere robar la atención. Mire que para el tiempo de Pascua, de Semana Santa, yo creo que vemos más a un conejo que pone dulces que lo que el verdadero propósito es. De la misma manera, en estos tiempos, cuando nosotros nos estamos preparando para poder darle honor a aquel que vino, que nació, que murió y resucitó por cada uno de nosotros, sale un viejo panzón ganándose todos los créditos. Uno así vestido de rojo. Esta semana en el trabajo me dice un compañero, me dice, ¿ya tenés los regalos para tus hijos? Les digo, no. Me dice, pues no, hombre, hay que decirles que Santa se los va a traer. No, le dije yo. Si alguien se va a llevar el crédito por gordo y panzón, soy yo. Y reconozco que lo que va a venir para ellos proviene del Señor. Porque esa es la actitud correcta, reconocer los tiempos que estamos viviendo. El domingo pasado el pastor nos hablaba sobre el Mesías. Porque es importante reconocer que si estamos en un tiempo de celebración de aquel que vino a este mundo a cambiar toda la historia, nosotros tenemos que conocerle a Él. Y el domingo pasado, pues, nos explicaba el pastor sobre lo que Jesús era. Pero además de eso, quisiéramos esta mañana, este domingo, el poder compartir con ustedes un tema que se titula La iglesia que ese Mesías anhela. Porque muchas veces cuando hablamos de iglesia, nosotros podemos decir, bueno, pero ¿cuál es la iglesia por la que Cristo viene? Y empiezan unos a ser más celosos que otros y dicen, no, viene por la mía, viene por la mía. Hay muchas iglesias con muchos nombres, hay muchos concilios, hay muchas denominaciones, pero Cristo no viene por una de esas iglesias, no viene por un nombre ni por una denominación, viene por su iglesia. Y la iglesia la conformamos todos aquellos que hemos sido lavados y comprados por el precio de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la iglesia, hermanos. Es el grupo de esas personas que sabemos conformar el cuerpo de Cristo. No son 4 paredes, no es una casa, no es un templo. Cada uno de nosotros representa a la iglesia del Señor. Y quisiera que fuéramos directo a la palabra. En el libro de Mateo capítulo 16 verso 18, que nos habla de qué iglesia Jesús y el Mesías están esperando. Contestaba Jesús y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire, con este verso, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta que la iglesia que Cristo ha dejado y ha fundado es una iglesia poderosa. Dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Te está diciendo que ni las fuerzas del infierno van a poder contra la iglesia de Cristo. Y es por eso que digo yo, ¿serán estas paredes que van a aguantar eso? Si las murallas de Jericó cayeron por un grito. No se está refiriendo a una estructura, se está refiriendo a un corazón que sabe reconocer que somos la iglesia de Cristo y por ende somos aquella iglesia poderosa para estos tiempos. Pero cuando nosotros hablamos de iglesia, ¿qué nos hace venir a la iglesia? ¿Qué nos hace congregarnos juntos? ¿Qué nos hace reunirnos en un solo lugar? La palabra del Señor nos enseña que dice que nosotros tenemos que presentarnos como ofrendas vivas. Tenemos que presentarnos con sacrificio. Tenemos que hacerlo racionalmente. ¿Por qué venimos ahora a la iglesia? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué hizo que usted viniera a la iglesia hoy? ¿Será que es un hábito de los domingos? ¿Será que alguien nos dijo, tenés que ir? O incluso será porque hemos leído en la palabra del Señor que dice, no dejéis de congregarnos como muchos tienen por costumbre.
Pero aún así, venimos a la fuerza, venimos incómodos, venimos a salir del compromiso. Yo creo que lo que Dios está buscando no es una iglesia que tenga un récord perfecto de asistencia. Está buscando una iglesia que sepa reconocerle a Él, amarle a Él y saber quién es Él para cada uno de nosotros. Esa es la iglesia del Señor. Pero la iglesia que Cristo describía es una iglesia que tiene ciertas características y quisiera compartir algunas de ellas con cada uno de ustedes. De esa manera será la palabra de Dios que nos enseñará qué iglesia debemos ser, dónde nosotros estamos y qué necesitamos hacer para convertirnos en ella. En primer lugar, la iglesia tiene que ser una iglesia centrada en Cristo, reconociéndolo como cabeza y como fundamento de nuestra fe. La palabra del Señor en Colosenses capítulo 1 verso 18 dice: y Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, aquí está hablando de que nosotros tenemos que tener nuestra fe fundamentada en Jesús. Hay muchas religiones, hay muchos dioses, hay muchas cosas en las que las personas creen, pero nuestra fe está fundamentada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por ende tenemos que ser una iglesia que cuando nos congregamos, cuando le buscamos, cuando nosotros nos reunimos, tenemos que hacerlo sabiendo de que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Que no tenemos que tomar atajos, no tenemos que tomar otros caminos, que simplemente es el único camino que nos conduce al Padre. Nosotros por ende tenemos que ser una iglesia que sepa hablar del Evangelio de Dios, que sepamos hablar de la muerte de Cristo, pero que también sepamos reconocer que nuestra fe está fundamentada en que la muerte no pudo contenerlo a Él, sino que al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre reinando con poder y gloria. Esa es la base de nuestra reunión, Cristo Jesús. No hay que tomar otras cosas más que simplemente Cristo. Pero también nos enseña de que es una iglesia unida y en amor. Y a medida nos vamos a ir metiendo al río de medición de nuestras vidas, cómo estamos y qué necesitamos corregir. Es una iglesia unida en amor. La palabra del Señor en Juan 17:21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, la unidad. Cuando nosotros hablamos de que Jesús es la cabeza de la iglesia, estamos hablando que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como este cuerpo, habemos muchos miembros, tenemos varias funciones, pero cada uno conforma ese cuerpo. Yo recuerdo que lo único que el Señor no quiere es que seamos miembros ortopédicos, que de repente nos zafamos y nos vamos. Cuando nosotros somos conformados como el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que estar en esa unidad. Porque Jesús le decía al Padre: Padre, que ellos, y hablaba de usted y hablaba de mí, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, porque eso es testimonio para el mundo que tú me enviaste. Hermanos, cuando nosotros mostramos la unidad en el cuerpo de Cristo, nosotros estamos testificándole al mundo que el Padre mandó a su Hijo por amor a cada uno de nosotros. Cuando nosotros no lo hacemos, entonces estamos pisoteando ese amor que el Padre tuvo para con cada uno de nosotros. Estamos pisoteando la sangre de Cristo. Estamos nosotros mostrándonos de una manera que no es muy diferente a lo que el mundo es. Yo no sé, pero usted sabe que allá afuera se están poniendo tropiezos, no sé cómo se dice eso. Se están poniendo ahí obstáculos para que el otro caiga. Allá afuera a la gente no le importa qué hacer para ellos sobresalir. No importa sobre quién van a ir con tal de que ellos puedan lograr lo que ellos quieren.
Pero al contrario, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que estar unidos con un mismo sentir y una misma mentalidad. Nosotros no buscamos aprovecharnos del hermano. Nosotros buscamos ser el apoyo que aquel hermano necesita cuando está atravesando procesos de dificultad en su vida. Hermanos, yo creo de que aquello de que cada quien libre su pellejo, eso no va para la iglesia de Cristo. Los hermanos tienen que saber que en ti pueden encontrar a alguien que va a estar ahí para apoyarlos, que va a estar ahí para orar por ellos, que va a estar ahí para animarlos, porque de lo contrario nosotros nos convertimos en aquel tipo de ejército de Dios que en lugar de ayudar a sus heridos, les da el tiro de gracia. Pero nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos el ejército de Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Y eso nos lo muestra Juan en el capítulo 13, versos 34 y 35. Donde Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Jesús en algún momento dijo que nosotros teníamos que amar a aquellos que nos aborrecían, que nosotros teníamos que amar a aquellos que nos maldecían. Porque dijo, el impío dice lo hace de amar a quien lo ama, porque eso es fácil. Yo creo que Jesús lo que estaba queriéndonos decir es de que como Él, como el Padre, como nuestro Dios es esencia de amor, entonces nosotros tenemos que aprender a reflejar ese amor para los ojos del mundo. Hermano, cuando nosotros decimos amar a alguien, no simplemente es decírselo del diente al labio, no solamente es expresarlo, porque ¿a cuántos le han dicho te amo? Pero con las actitudes demuestran lo contrario. Amar es reflejar el amor de Cristo en nuestra vida. Amar es ponernos en los zapatos con aquellos que están atravesando situaciones. Cuando alguien se te acerca con una alegría, entonces es tiempo de reír juntos. Pero cuando es tiempo de llorar, también hay momentos para que lloremos juntos con los hermanos. Eso es mostrar el amor, es estar pendiente de aquel que está perdido, aquel que se ha alejado, aquel que se ha apartado de los caminos del Señor. Que en tu mente, que en nuestra mente no esté simplemente decir, ay, va a venir de regreso. La palabra del Señor nos enseña que dice que Él dejó las 99 y un día fue por mí. ¿Qué hubiera sido si el Señor hubiera dicho, ay, lo voy a dejar que rebote, que se den los dientes y que después vuelva? Yo creo que mostrar el amor, hermanos, entre cada uno de nosotros es saber que en cada uno de nosotros podemos encontrar un apoyo, un soporte y alguien que nos va a animar a no quedarnos estancados. Tenemos que aprender a mostrar ese amor, no criticando, no murmurando. Hermanos, tenemos que aprender a amar a aquel que está con nosotros, a aquel que no lo está, que está un poco alejado, pero nosotros tenemos que hacer la diferencia para que el mundo conozca que el amor de Cristo está en nuestras vidas. El amor y la unidad es muy importante para la iglesia que el Mesías anhela, porque eso está reflejando el corazón del Padre. Y si el corazón del Padre está en cada uno de nosotros, entonces estamos caminando a convertirnos a la iglesia que nosotros, a la iglesia que Cristo quiere. Pero además de estar unidos y en amor, que ya fue la primera medición que tuvimos, y ahí nos podemos sentir qué tanto yo estoy amando o qué tanto tengo larga mi lengua. Ahora vamos a ver que la iglesia de Cristo es una iglesia orante y dependiente de Dios. Cuando nosotros hablamos de una iglesia orante, es una iglesia donde la oración es fundamental en la vida de la iglesia. En el libro de Hechos capítulo 2 verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos exhorta y nos dice: orad
sin cesar. Mire, hermano, cuando nosotros hablamos de que la iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia que ora y depende de Dios, es porque nosotros reconocemos que orar, que postrarnos delante de nuestro Dios, es mostrar nuestra dependencia de Él. Es saber decirle: Señor, yo no puedo, pero yo sé que tú todo lo puedes hacer. Señor, para mí estas cosas son imposibles, pero yo sé que para ti no hay nada imposible. Orar, hermanos, es tener esa comunicación con Dios. Orar es tener esa línea abierta de comunicación directa con nuestro Padre. Mire, Jesús hizo algo extraordinario. Jesús rompió aquello que interfería, aquella barrera que había entre el hombre y Dios, y nos unió para que nosotros pudiéramos tener esa comunión con Él. La oración es el arma poderosa que un hijo de Dios tiene. Solo pocos lo reconocen. Y es, hermanos, que yo no sé, pero si la palabra me enseña y dice que el que busca halla, que el que toca se le abre, que aquel que pide recibe, entonces ¿por qué no oramos? No tiene mucha lógica eso, porque la palabra dice que porque aquel que pide recibe. Entonces ¿por qué nosotros estamos viviendo de una manera en la que sentimos que es demasiado duro para nuestras vidas? Es porque no estamos conectados a la presencia del Señor. Es porque estamos alejados de tener esa comunión con nuestro Padre. Jesús oraba de día y de noche. Jesús mantenía esa comunión con Él. Yo no sé, pero si pudiéramos hacer un recuento de cuánto hemos orado en esta semana, ¿será que nos alcanzan los dedos? Jesús le dijo a los discípulos: no podéis haber orado por una hora. ¿Cuánto tiempo pasamos en las redes sociales? ¿Nunca se ha fijado de que usted está dele? ¿Lo conoce, va? ¿Está viendo la tiradera de Farruko con Anuel? Conocemos todo eso. Pero vienen las situaciones a nuestras vidas y ni Anuel, ni Farruko, ni Felipe nos van a ayudar en nuestras vidas. Pero cuando nosotros sabemos reconocer que en nuestra oración, en nuestro lugar de oración está la respuesta, donde podemos recibir y conectar como aquella escalera que Jacob veía, que conectaba la necesidad de la tierra con la respuesta del cielo, entonces nosotros vamos a saber a qué lugar nosotros tenemos que recorrer en nuestros momentos de dificultad. La oración es el arma poderosa que el Señor ha dejado. A través de la oración, hermanos, podemos encontrar paz. Podemos encontrar que renovamos nuestras fuerzas. Podemos encontrar la respuesta para cada una de nuestras necesidades. Pero no solamente eso, la oración es aquello que nos da la autoridad como hijos de Dios para tener al diablo bajo la planta de nuestros pies. Es aquella arma que hace retroceder las fuerzas del enemigo. Es aquella arma que hace que el enemigo pueda huir de cada uno de nosotros. Cuando el enemigo conoce a un hombre o una mujer que ora, déjame decirte que él no tiene el valor para venir a enfrentarte, porque sabe que estás lleno de la presencia de Dios. Cuando nosotros oramos, eso es lo que sucede. La palabra del Señor nos enseña y dice de que nosotros debemos de orar para no entrar en tentación. ¿Cuántos han sido tentados? Mire, el enemigo es astuto. El enemigo sabe por dónde irse. Yo no sé si usted duda de eso, de ese alcance que el enemigo tiene. Pero solo póngase a pensar una cosa. Si Satanás pudo engañar a 1/3 de los ángeles en su caída, aquellos ángeles que conocían a Dios, aquellos ángeles que habían visto a Dios, ¿qué no hará con un cristiano que no ora? Hermanos, nosotros tenemos que fortalecernos en oración para que la tentación del mundo no llegue a nuestras vidas, para no dejar que el enemigo logre y logre avanzar en cada una de nuestras vidas.
La oración, hermanos, es lo que hace la diferencia en aquellos momentos de necesidad, de dificultad. Como les decía, ahora hemos cantado, hemos adorado al Señor, reconociendo que es poderoso, que es nuestro sanador, que es nuestro libertador. Muchos de nosotros somos testigos del mover de la mano de Dios en nuestras vidas. Yo siempre digo, a la mano de Dios no se mueve con lástima, no se mueve con lágrimas. Se mueve con una fe inquebrantable que sabe reconocer que Él es el único que puede ayudarnos. Hay muchas personas viéndote en medio del proceso. Están viendo de que tú estás atravesando alguna enfermedad, tus hijos se están apartados, tus hijos se están perdiendo, tu matrimonio está con dificultades, estás quebrado económicamente. La gente te está viendo, pero ellos simplemente lo están haciendo para chismosear, para enterarse de cómo está tu vida. Ay, pero miren, no falta el domingo a la iglesia y miren cómo está. No falta el día de intercesión y miren cómo está. Lo que ellos no saben, hermanos, es que en lo secreto se está generando algo, porque la palabra del Señor dice que cuando nosotros buscamos a Dios en secreto, Él nos sabe recompensar en público. Y sus ojos serán testigos del poder de Dios en tu vida. Cuando ellos vean de que hay una enfermedad en ti que es incurable o que es intratable, pero que Dios puede cambiar todo tu sistema y Él puede cambiar y transformar toda tu salud, entonces es que la gloria y la honra es para Dios, porque el mundo se queda asombrado de las maravillas que el Señor hace. Pero eso solamente lo logramos, hermanos, cuando sabemos que tenemos un lugar donde nosotros podemos correr, y ese lugar solamente se corre en medio de la oración. Pero aparte de la oración, algo fundamental en la vida de la iglesia que el Mesías anhela es una iglesia que tenga una vida de lectura de la palabra de Dios. ¿Cuánto leímos de la palabra de Dios? Y se los digo porque es una pregunta en general para todos nosotros. Los afanes del mundo, hermanos, nos llevan, nos entretienen, nos tienen ahí ocupados en los afanes, que muchas veces lo que no hacemos es eso. Ahora hay tantas formas para poder escudriñar, para leer la palabra de Dios. Mire, ponga en su teléfono un recordatorio diario, un versículo diario en su vida. Ahí le va a estar cayendo. Por lo menos va a decir, no lo va a ignorar ni dejar en visto también, va, como tenemos costumbre a veces. Hace poco compartía con unos hermanos y les digo, miren, hay unas aplicaciones de la Biblia en la cual cualquier cosa que nosotros queramos o estemos interesados en saber, nosotros podemos buscar planes de lectura al respecto. Estamos queriendo ser mejores cristianos. Usted pone, ser mejores cristianos. Salen planes de lectura, 3, 4 días, citas bíblicas, un devocional diario, y ahí es. Restauración de matrimonio, formando líderes con el carácter de Cristo. Cualquier cosa que usted quiera hacer, hermano. Lo único que más existe son las excusas para hacerlo. Porque hoy tenemos tanta facilidad con tener toda esa información en nuestros dispositivos, que yo recordaba y decía hoy en la mañana que ahora pues decimos, no solo decimos abra su Biblia, sino que también encienda su Biblia. Ya me imagino al apóstol Pablo escuchando encienda su Biblia. Era rascado sus vestiduras diciéndome le quieren poner fuego a la palabra. Pero tenemos tanta herramienta en nuestras manos que realmente si nosotros no estamos leyendo la palabra de Dios es porque nosotros estamos siendo insensibles a lo que el Señor quiere en nuestra vida. La palabra del Señor, hermanos, es aquello que nos enseña a conocer a ese Dios. Y quien conoce a Dios es feliz. Esta semana estábamos viendo en la página de la iglesia el testimonio de nuestro hermano Tomás, su familia. Las cosas grandes que el Señor hace. Porque el mundo puede ofrecernos todo, pero la palabra del Señor nos enseña y dice que de qué le vale al hombre ganar al mundo si pierde el alma.
Hermanos, hay tanta cosa en el mundo que pareciera ser que nos satisface, pero nos satisface temporalmente. Pero el conocer a nuestro Dios a través de su palabra, entonces trae felicidad a nuestra vida, trae felicidad a nuestra familia, y es el único que puede restaurar nuestra condición de cómo estábamos a cómo Él quiere tenernos. La palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es el manual de nuestra vida. ¿Cuántos han armado muebles de IKEA? Mire, si es de los que acostumbran solo sacar las cosas y tirar el manual por un lado, yo sé que le han sobrado piezas. Porque el manual, hermanos, es lo que el diseñador hizo, cómo él lo estableció y de la manera que se tiene que hacer. Entonces nosotros muchas veces queremos caminar con un Dios, pero no siguiendo las instrucciones de Él. Nosotros muchas veces queremos ir por el mundo diciendo que somos cristianos, pero lejos de tener esa comunión con el Señor. Lejos de tener, porque cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no leemos la palabra, cada día estamos alejando más el espacio que hay entre Dios y cada uno de nosotros. La palabra del Señor es la que nos dirige, es la que nos sabe guiar, es la que nos orienta. En Salmos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermanos, yo si no uso el GPS me pierdo. La palabra del Señor me dice que Él es lámpara a mis pies. Es porque aunque estemos en valle de sombra y de muerte, la palabra de Él es el que hace que nosotros podamos tener un enfoque correcto en nuestra vida, para que nuestro pie no tropiece, para que nuestro pie no resbale. Pero es mediante la luz de la palabra del Señor, no del paquine, no de revistas, no de noticias. Es la palabra del Señor que hace que nuestro caminar se pueda hacer de una manera fácil y que cualquier estorbo que esté en nuestras vidas, nosotros podamos evitarlo. Es la palabra de Dios que nos dirige la forma en que cada uno de nosotros tiene que vivir. Pero además de corregir, de dirigirnos, nos corrige. ¿A cuánto les gusta escuchar que la palabra de Dios tiene miles de promesas para nosotros? Pero también hay correcciones. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así de poderosa es la palabra de Dios. Hermano, muchas veces nosotros nos venimos a reunir y muchas veces creemos que estamos bien. Pero hay una palabra que viene de Dios, de parte de Dios a través de nuestras vidas. Y muchas veces somos más ágiles que Kenny Reeves en Matrix, diciendo que le caiga el que está atrás. O muchas veces pensamos y decimos: ¿por qué no vino mi hermano para que escuchara esto? Y tenemos nuestros oídos cerrados a lo que la palabra del Señor está diciendo. Cuando la palabra del Señor dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Nosotros tenemos que estar atentos, hermanos, porque el objetivo de la palabra de Dios no es destruirnos, es restaurarnos, es levantarnos nada más. Nosotros nunca tenemos que pensar que la palabra de Dios está para aplastarnos, está para levantarnos, restituir la vida que nosotros llevamos. Salmo 1, versos 1 y 2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Bienaventurado, bendecido es aquel que se aleja de los malos consejos. El que se aparta de los malos caminos es bienaventurado, es bendecido en cada una de sus vidas. La palabra del Señor nos enseña que nosotros no tenemos que mezclarnos con el mundo. Nosotros tenemos que apartarnos de eso para poder obtener la bendición de Él para nuestra vida. Y lejos de estar participando de las costumbres y pensamientos de este mundo, nosotros estar buscando la dirección bajo la instrucción de la palabra de Dios en nuestras vidas. Hay un dicho famoso que dice: hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Mire, yo no sé, pero cuando esas personas lo dicen, si es que están ya pensando en las heladas, en lo que van a hacer, en el baile, en la fiesta, en lo que sea. Y muchas veces nosotros como iglesia, decimos: es viernes, otra vez grupo. ¿Qué actitud nosotros tenemos? Hermanos, lo que para el mundo es placer, la palabra del Señor me enseña que solo en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces nosotros tenemos algo que el mundo anhela. Cuando las personas estén confundidas y estén en necesidad, ¿a quién creen que van a recurrir? A ti que estás ahí cerca, que sabes demostrar que en Dios nosotros podemos tener todo, que los viernes son especiales porque tenemos un lugar donde congregarnos, donde poder alabarle. Es un lugar de respuesta a las necesidades. La palabra del Señor dice de que aquel que en su ley medite de día y de noche, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Hermanos, yo creo que es de sabios el poder dejarnos dirigir por la palabra del Señor para que todas aquellas cosas que están estancadas, que están atrapadas, que no están funcionando, que no están avanzando, entonces tú puedas ver cómo la obra del Señor se cumple cuando tú tienes un corazón que sabe reconocer a Él y que a través de su palabra, la palabra del Señor dice: encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él va a hacer. Yo creo que nuestra confianza debe estar puesta en que si nosotros sabemos poner a Dios en nuestra vida, las cosas que nosotros estamos anhelando, que estamos buscando o que estamos deseando, las vamos a recibir a través de ese Dios poderoso que nosotros tenemos. La palabra del Señor también nos inspira. Mire lo que dice Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Tengamos esperanza. Cuando nosotros estamos en momentos difíciles, hay desesperación en nuestra vida. Cuando nosotros no encontramos una salida, hay angustia en nuestro corazón. Pero la palabra me está diciendo de que en la Biblia todo lo que está escrito es para mi enseñanza. Y en la palabra del Señor encontramos relatos de personas como tú y como yo, imperfectas, que una vez supieron recurrir a Dios, Dios hizo grandes cosas extraordinarias en la vida de ellos. Mire, podemos hablar de un Moisés. ¿Cuántos no nos hemos sentido capaz de algo en nuestra vida? Moisés le dijo: pero ¿quién soy yo para esta misión que tú me estás encomendando? Pero no se trataba quién era quién iba con él. Porque si la presencia de Dios le dijo: no va conmigo, entonces yo no voy. Porque él sabía reconocer que él era falto, que él no era capaz, que él no era ágil para hacer las cosas, pero aquel que lo estaba llamando era superior y que le podía dar las cosas que él necesitaba para cumplir la misión en su vida. Conocemos un David, y usted conoce la historia. Viola, codicióla, matóla. Vio, codició, adulteró y mató. No creo que hemos llegado a esos extremos todavía. Pero luego vemos en la palabra que dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. No importa lo que nosotros hemos hecho. No importa la magnitud del pecado que has cometido. Cuando nosotros sabemos aprender
de la enseñanza del rey David, nosotros podemos verlo postrado ante Dios, arrepentido, con un corazón que sabía reconocer su falta y poder decirle: Señor, límpiame porque yo soy pecador. Eso es lo que hace la diferencia para que después podamos verlo de esa manera. Entonces nosotros podemos aprender de todas estas historias que las cosas que Dios hizo extraordinarias en la vida de estos hombres y mujeres en la palabra de Dios, Dios puede hacer grandes cosas extraordinarias y sobrenaturales en la vida tuya y en la vida mía también, cuando sabemos aferrarnos a la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, debería ser algo esencial en nuestra vida. Y usted sabe, cuando nosotros hablamos de algo esencial, es algo que necesitamos porque necesitamos. Y yo cuando decía, pero en medio de un problema, ¿qué es algo esencial? Un paracaídas. Pues la Biblia tendría que ser como un paracaídas en nuestras vidas también. Así de esencial, y también el funcionamiento. Porque si no la abres, no funciona. Yo le decía ahora a los hermanos, hashtag, si no la abres, no funciona. Porque tenemos que aprender de que no es tener la palabra o el libro ahí en mi sala, sino que saber escudriñarla y poder deleitarme en lo que Dios tiene para mi vida. Es aquello que me va a fortalecer. Si no la abrimos, entonces la palabra de Dios no funciona en nuestras vidas. Pero también, hermanos, es una iglesia santa, apartada y llena del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Mire, hermano, aquí ya llegamos a aguas profundas. Porque cuando hablamos de santidad, muchas veces la imagen de santo que nosotros tenemos es aquella que aprendimos en la tradición. Y entonces nosotros decimos, no, pero es que yo no puedo llegar a esa categoría. Está esperando que lo canonicen, está esperando que le manden una carta. Ser santos es ser apartados del pecado. Una vez nosotros decidimos entregarle nuestra vida al Señor, Él nos apartó para Él. Eso es ser santos. Pero el hecho de que hayamos hecho esa acción de poder entregar nuestra vida, de poder recibir el perdón de pecados de parte de Jesús, no hace que nosotros seamos santos para siempre. Nosotros tenemos que aprender a conservar la santidad en nuestras vidas. Quisiera que Multimedia me ponga una imagen de un animalito que encontré por ahí, una historia muy aplicable a nuestra vida. Este animal es el armiño blanco. El armiño blanco se conoce por blanco, pero blanco es solamente en invierno. En verano es café, es marrón, que yo creo que es algo que también nos representa, porque un día estuvimos sumergidos en el lodo y sucios por el pecado, pero la sangre de Cristo puede limpiarnos y transformarnos de esta manera. Pero el armiño es un mamífero que vive aquí en Norteamérica y que vive también en el norte de África. Es un animalito ágil, veloz, escurridizo. Esa fue la palabra que se me olvidó en el servicio pasado. Escurridizo y que es difícil de atrapar. Pero los cazadores han encontrado una táctica para hacerlo, ya que se han enterado de que este animalito es extremadamente limpio. Es un animal que no le gusta estar en lo sucio. Entonces lo que los cazadores hacen es que esperan que él salga de su cueva, y cuando sale de su cueva llegan, le echan brea de esa asfáltica o cualquier suciedad en la cueva, en la entrada, y luego le sueltan los perros para que vaya detrás de él. Aquel animalito, como les digo, escurridizo, logra evadir los perros, corre hacia su cueva, pero cuando llega y la ve sucia, entonces se detiene. Se enrolla y ahí pues lo agarra el cazador. Porque es un animal, hermanos, que prefiere morir antes de ensuciarse. ¿Se da cuenta esa actitud en un cristiano, en un hijo de Dios?
Que nos cueste horrores, hermano, cuando estamos frente al pecado, cuando estamos frente a la tentación, cuando está la pornografía, cuando está el adulterio, cuando están las tentaciones del mundo frente a nosotros poder tener el carácter de mantener la vida de santidad y apartado para el Señor y decirle no al pecado. Nosotros tenemos que aprender a tener ese carácter de Cristo en nuestra vida, porque como siempre yo digo, nunca nadie cae por querer caer, nunca nadie cae por casualidad. Siempre que estamos enfrente de una tentación, porque he estado en ese lugar, te lo digo con toda certeza, tenemos la capacidad para decidir entre si lo hago y no lo hago. Pero es ahí donde el carácter de Cristo tiene que estar como iglesia en cada uno de nosotros para decirle no a la tentación del mundo, porque por muy seductora, por muy provocadora que sea, más grande es el Jesús, el sacrificio que Él hizo en nuestra vida, que pagó con su sangre, que pagó con su vida para limpiarnos a nosotros. Nosotros tenemos que aprender a caminar de una vida de que tenemos que alejarnos de ese tipo de vida. La palabra del Señor nos enseña, y mire que cuando hablo de la palabra del Señor y cuando decíamos que nos corregía, los discípulos le dijeron a Jesús le dijeron, pero las personas dicen que tus palabras son fuertes. Y Jesús les dijo, ¿y ustedes qué? ¿También se quieren ir? Entonces Pedro le dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Hermanos, cuando nosotros conocemos a Cristo, la palabra del Señor relata de los falsos profetas y los falsos maestros, que dice que mejor es que no le hubiesen conocido, porque son, dice, hombres que se sacian en el pecar. Así somos aquellos que una vez le hemos conocido al Señor, pero que nos dejamos seducir por el mundo, porque la palabra del Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. No se trata del domingo en las horas que estamos aquí en la iglesia, se trata de que la misma actitud con la que nosotros venimos a la casa de Dios también sea la actitud, el testimonio que nosotros tenemos en nuestro trabajo, la vida que nosotros tenemos en nuestras casas, porque no podemos estar viviendo una vida aquí y otra vida allá afuera. Porque tenemos que aprender, hermanos, que la palabra misma dice, y por fuerte que parezca, pero es con lo que el Señor compara a aquel que ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Dice que es como aquel perro que vuelve y se come el vómito. Es como aquella cerda, dice, que recién lavada va y se revuelca nuevamente en el fango. Esa es la actitud que aquellos que hemos sido limpiados con la sangre de Cristo tenemos cuando vamos y practicamos pecado allá afuera. Es por eso que la iglesia que el Mesías anhela es una iglesia que desea conservarse en santidad, cuidar lo que nuestros ojos ven, cuidar lo que nuestros oídos oyen. Hermanos, nosotros tenemos que saber aprender a tener el carácter de Dios en nuestra vida. La juventud se está dejando llevar por corrientes, por costumbres. Ahora pues ya no hay que esperar. La palabra del Señor nos insta a que nosotros debemos de conservarnos para el Señor. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a comportarnos como verdaderamente hijos de Dios en este mundo, porque de ahí es donde el dicho del mundo viene: para ser como fulano mejor no soy nada. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre aquellos que somos piedra de tropiezo para un pequeño? Mejor es que se pusiesen, dice, una piedra de molino en su cuello y se arrojen al mar. Pero es palabra de Dios, no es invento del hombre. La iglesia tiene que ser una iglesia llena y dirigida por el Espíritu Santo. Gálatas 5:24 dice de la siguiente manera: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, si hay una manera en la que nosotros podemos mantener nuestra santidad a flote, es simplemente mediante el Espíritu. El apóstol le decía a los Gálatas, les decía: no satisfagan los deseos de la carne, sino que crezcan en el Espíritu. Se lo decía a la iglesia, no se lo decía al pueblo, no se lo decía al mundo. Porque el hecho de que tú y yo estemos dentro de la iglesia
No estamos exentos de poder tener una tentación o un ataque de parte del enemigo. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia entre si yo caigo o cedo a los deseos del mundo? Es el Espíritu que mora en mí. Es que crezco día a día en la palabra y dejo que el Espíritu Santo de Dios sea el que guíe mis caminos. Hechos 2, 16, 18 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos e hijas verán visiones, profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hermanos, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo es la iglesia que Jesús describía cuando decía que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Es una iglesia poderosa. Es una iglesia que no se doblega al sistema. Es una iglesia que sabe que primero está obedecer a Dios que obedecer al hombre. Es una iglesia que sabe representar y ser la luz en medio de estas tinieblas que nos están rodeando. Hacer que el Espíritu Santo sea quien llene nuestras vidas es tener el poder de Dios en nuestra vida, porque la palabra del Señor nos enseña que el Espíritu Santo es poder en nuestras vidas. El Evangelio nos dice que es poder de Dios para nuestras vidas. Entonces, por ende, tenemos que ser una iglesia que comparte el Evangelio, pero lo hace de una manera estando lleno del Espíritu Santo, dejando, dice, sus pasiones a un lado, dejando que nuestra vida no se llene de las cosas personales, sino que se llene de lo eterno, se llene de lo del Espíritu, porque esa es la iglesia que el diablo reconoce como esa iglesia poderosa que él no puede vencer. La iglesia que está llena del Espíritu, hermanos, es aquel hombre y es aquella mujer que se sabe parar a pelear, a luchar, a guerrear en ese ambiente espiritual. Porque yo no sé cuántos escuchamos la cancioncita o cuántos marchamos, somos soldaditos del Señor. Pero podríamos decir eso era algo de niños. Pero más sin embargo nos estaban instruyendo que somos parte del ejército de Dios. Pero cuánto ejército de Dios, cuántos soldados, cuánta guerrera está revestida de ese poder que necesitamos para hacer que el reino de las tinieblas retroceda. La palabra del Señor me enseña y dice: resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Pero eso solo se hace lleno del Espíritu Santo de Dios. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, entonces donde tú pisas, el entorno cambia. Porque cuando la presencia de Dios llega a un lugar, las cosas tienen que cambiar, hermano. Muchas veces somos buenos para decir: soy un guerrero. Pero hay una alabanza que dice: cansado del camino, sediento de ti. Dice que su armadura se ha desgastado. ¿Cómo está nuestra armadura? ¿Será que está brand new? ¿O tiene marcas de guerra? Las marcas de guerra en tu armadura es lo que muestran cuánta llenura tienes del Espíritu Santo. Hay mucha gente queriendo hablar simplemente de un Dios con el cual no nos comunicamos. Y es por eso que el día de hoy el Señor quiere que como iglesia nosotros entendamos que lo que Él busca es una iglesia sin mancha, sin arruga y sin nada que se le parezca. Pero esa iglesia solamente se puede formar teniendo una vida de oración, de comunión con el Señor, de lectura en la palabra del Señor, manifestando la unidad y el amor entre nosotros, guardando nuestra santidad y pureza delante del Señor y siendo llenas del Espíritu Santo.